Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nos complace en esta hora estar con ustedes, listo para compartir la lección de escuela sabática. Los amigos, recuerden que la Iglesia Adventista tiene una guía de estudio donde todos los días trata de un tema y en forma sistemática. Es decir, que lo que estamos estudiando, empezamos a estudiar aquí en la República Dominicana, Latinoamérica, Norteamérica, Suramérica y en toda parte del mundo donde hay presencia adventista, estaremos estudiando el mismo tema. De ahí la importancia de usted interesarse junto a nosotros, hacer este estudio, porque cada trimestre la Iglesia ha preparado un tema importantísimo. En este trimestre estamos estudiando sobre los 3 mensajes cósmicos y la lección número 5, que ya iniciamos, hoy presenta un tema de mucho interés. La importancia de la hora del juicio es el tema que estaremos abordando en este día. Recordando que la lección en sentido general de esta semana es la buena noticia del juicio y el pasaje que nos está sirviendo de fundamento en Apocalipsis 14:4, decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un alto honor, un privilegio estar con ustedes en esta hora, y me place en gran manera saludar a nuestro gran hermano, nuestro amigo, compañero de viaje hacia el cielo, en los comentarios el pastor Cristian Veras a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo. Un bendecido día para ti. ¿Cómo te sientes? Muy amable, bien, gracias. Amén. Gracias de todo corazón. Claro que sí. Bendecido día también para ti, mi amigo y hermano que sintonizas Radio Amanecer Estudio a esta hora. Estamos, por la bendición del Todopoderoso, listos para comenzar este estudio junto tuyo, pero antes vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, cuán maravilloso eres si nos permites en esta hora poder estudiar tu palabra. Úsanos como nunca antes, no solo en el contenido de lo que presentemos, sino sobre todas las cosas cómo lo presentamos, para que nuestros amigos que nos escuchan puedan ser edificados con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, usted toma una palabra de Dios, una Biblia, y la abre. Lo primero que va a encontrar es el libro de Génesis, y luego una serie de libros que fueron escritos por Moisés. Luego pasamos por otro tipo de literatura que tiene que ver con la parte histórica, ya sea los libros poéticos también. En fin, hay un sinnúmero de libros que es para nuestra enseñanza y corrección. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, tenemos las cartas paulinas y las cartas universales. Y luego nos encontramos que hay un libro de estudio, es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, que se centra en lo que es la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Ya conocemos de Lucifer, ángel de luz. Luego se convirtió en un ángel rebelde, desafió la justicia divina, la equidad y la sabiduría del Señor, y afirmó que Dios era injusto en forma en que administraba el universo. El juicio final de Apocalipsis está en el centro mismo de lo que nosotros conocemos como el gran conflicto, el conflicto de los siglos, o el gran conflicto sobre el carácter de Dios. Por eso, pastor, en este día vamos a ver algunos elementos de mucho interés en lo que tiene que ver con la importancia de la hora del juicio. La importancia de la hora del juicio que nos está presentando Mark Finley en el día de hoy está basada evidentemente en el libro de Apocalipsis,
en el contexto y centro del mensaje del primer ángel. Este mensaje, que inicia con la predicación de Guillermo Miller y de sus colaboradores en el periodo de 1831 a 1844, y que habla con respecto a la terminación de los 2300 días que ocurre el 22 de octubre de 1844, de acuerdo al calendario judío, calendario caraíta judío, puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. Todo el contexto de juicio se puede considerar como el comienzo de la proclamación del mensaje del primer ángel. En un periódico que se publicó y que tuvo mucho que ver con Francis de Nicol, que es el autor del comentario bíblico, pero ahora está hablando como autor del periódico Midnight Cry, o El Clamor de Medianoche, en la página 284 se menciona que la proclamación del mensaje del primer ángel bien puede decirse que es el inicio del juicio a la vez. Va muy ligado en la predicación del mensaje con el inicio del juicio, pero que este mensaje ha tenido validez desde entonces, continuará teniéndola hasta que caiga el telón que pondrá fin a la oportunidad de salvación para el hombre. Por eso dice, la hora de su juicio ha llegado o ha venido. Y esta hora del juicio es un mensaje de buena noticia para la humanidad, indicando de que la hora del juicio llegó, pero que Dios juzgará de acuerdo a lo que se ha vivido en la luz que hemos conocido del Calvario. Es decir, nosotros seremos juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido, y se ha proclamado y se sigue proclamando la hora de la llegada del juicio de Dios, que no es más que el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Definitivamente, ese temer a Dios y darle gloria, pues nosotros tuvimos el privilegio de compartir con ustedes esas grandes ideas que presenta la palabra de Dios. El temor de Dios, un temor reverente por amor, obedecer a Dios, y eso nos motivaba a realizar un acto de adoración a nuestro Dios. De hecho, los argumentos que presenta Apocalipsis 14:7 nos invita a darle gloria a Dios y a temerle, porque Él fue que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y pastor, estamos relacionando esa declaración del libro de Apocalipsis con lo que enseña el libro de Génesis sobre la autoridad que Dios tiene sobre toda la creación y todo el cosmos, porque Él es el creador. Eso nos motiva a temerle por amor y luego producir ese acto de adoración. Así es que justo después de mencionar el Evangelio eterno que acabamos de citar en Apocalipsis 4:7, el mensaje del primer ángel habla de juicio, el juicio de Dios. La gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? Es efectivamente lo que usted, pastor, estaba explicando hace un momentito. El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Hablar de ese mensaje y hablar de juicio van unidos como hermanos siameses. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como estaremos puntualizando, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio, y no cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio de un juicio, o del juicio como nosotros mayormente nos referimos a ese juicio. El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Cristo en los dos departamentos del santuario celestial. Dos fases. En primer lugar, Jesús quitó del medio nuestros pecados. Los quitó con su muerte en la cruz. Él los cargó para ofrecer perdón a todos los que confían, a todos los que creen en Él, como lo dice el Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos 5, 31. En la cruz,
Jesús también obtuvo el derecho de perdonar a todo aquel que cree, porque Él cargó nuestros pecados. También estableció un nuevo pacto, y esto nos permite naturalmente, o le permite más bien a Jesús, poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo. Y ya Pablo lo había dicho en Hebreos capítulo 8 versículos 10 al 12, también Ezequiel 36, 25 al 27. De manera que el perdón de nuestros pecados implica estas dos cosas: la mediación de Jesús en los departamentos del santuario, que es quitar nuestros pecados y clavarlos en la cruz. Esta es la buena noticia del Evangelio eterno. La segunda es, pastor, la segunda fase del ministerio de Jesús consiste en un juicio. El juicio previo al advenimiento, que aún era futuro desde el punto de vista de los hebreos. Si lo vemos cuando Pablo se lo dice a los hebreos en el capítulo 2, versículos 1 al 4, capítulo 6, versículo 2, 9, 27, 28, capítulo 10, versículo 25, que él mismo dice que este juicio comienza con el pueblo de Dios, y que se describe en Daniel 7, 9 al 27, en 2 de Pedro 4, 17, también Pedro dice que el juicio inicia con la casa de Dios. Este juicio se conoce como juicio preadvenimiento, juicio investigador. Pero es importante, pastor, que nosotros sepamos que hay 4 términos para el juicio investigador. Juicio de afirmación. Esto es cuando realmente nos habla que Dios frente al universo confirma la relación establecida entre Él y los creyentes durante sus vidas. Por eso es juicio de afirmación. Está juicio revelador. Este juicio es desde la perspectiva divina, que Cristo revela a todo el universo quiénes son sus verdaderos seguidores, cuál es la dinámica ética de la relación entre Él y sus hijos fieles, y también desenmascara al anticristo que se hace pasar por Dios y su agente de salvación. Está el juicio demostrativo, donde Dios presenta los hechos a los seres celestiales y les muestra nuestras actitudes hacia Él, hacia su ley, su pueblo y el pecado. Está el juicio investigativo. Los ángeles y los seres celestiales necesitan este juicio para tener una mayor comprensión del gran conflicto, incluyendo por qué Dios salva a algunos mientras no acepta a otros en el cielo. Esas 4 fases que he presentado son términos para incrustar el asunto del juicio investigador. El juicio investigador es el que se da antes de la segunda venida de Cristo, conocido como juicio preadvenimiento o juicio antes de la segunda venida. Pero ese juicio no es en un futuro, ya inició. Muy buena pregunta, porque Pablo a los hebreos le dice que el juicio está en el futuro, como lo presenté. Ahora bien, en 1844, la Iglesia Adventista cree que este juicio inicia. ¿Por qué? Ya lo expliqué en una entrega pasada. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, presenta una venida de Cristo. Y entonces los pioneros adventistas interpretaron que Cristo venía a la tierra en ese momento, pero más adelante en el mismo texto explica que vino hasta donde estaba el anciano de días. ¿A qué viene? A recibir el juicio. De manera que, como Juan en el capítulo 5 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, Jesucristo entonces pasa en ese momento del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. 1844, de acuerdo al calendario caraíta judío. Ese juicio, hemos dicho en varias ocasiones, conviene al pueblo de Dios. A usted, amigo, que ha hecho los arreglos con Cristo Jesús, ese juicio no se hace sobre los impíos porque ya han sido condenados. Lo interesante es que en ese proceso de juicio se siguen algunos parámetros, porque el cielo necesita que todo el universo, porque lo estuve escuchando, hizo mención mucho sobre el universo, y no referirnos solamente a lo que es el planeta Tierra. Y durante ese juicio, los mundos no caídos, señores, verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano
De ahí que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, sea bienvenido el juicio que se establece en el pueblo de Dios. En ese juicio se revela la justicia, se revela también la misericordia de Dios y dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y su poder para librar. De ahí que no debemos temer al juicio de Dios. Es parte de la solución final a lo que es el problema del pecado en este mundo y en todo el universo. La visión que se tiene acerca de Dios se verá de una manera diferente porque el carácter de Dios es el amor y eso es lo que se presenta ante todo el universo. El gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios responde a los cargos de Satanás por medio de la cruz, pero en el juicio Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Ese es el propósito del juicio que se está estableciendo de parte de Dios ante los seres humanos. ¿Indica lo que estás diciendo, pastor, que Satanás acusa a Dios? Constantemente. Si nosotros vamos a la carta o la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 3, los versículos 24 al 26, dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo está diciendo que Dios, Cristo, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Satanás le dice a Cristo, tú puedes perdonar pecados, es una prerrogativa divina, tú lo puedes hacer, lo que no los puede pasar por alto. Y Pablo dice que Cristo lo pasó por alto, pero lo que hace es, de acuerdo al comentario que usted hacía, que en el mismo santuario Cristo responde a Satanás, no para darle satisfacción a Satanás, sino al universo, de qué se hizo con nuestros pecados, qué es lo que está haciendo. Él no los pasó por alto. En su justicia divina, Él pagó el pecado, el precio por el pecado. Y entonces nosotros somos justificados de esa manera. Lo que está diciendo, pastor, es que Satanás acusa a Dios de ser injusto. Por eso Isaías dice que toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará que justos y verdaderos son los juicios de Dios. Amén. De manera que Satanás dice, tú eres injusto, tú puedes perdonar pecados, pero no los puedes pasar por alto. Entonces el juicio se da no solo para vindicar a los santos del Altísimo, esa es una parte. Daniel 7:22 dice que el juicio se dio a favor de los santos del Altísimo, o sea, para salvación de los santos, pero también está para vindicar el carácter de Dios, porque Él fue acusado ante el universo. Y miren lo que nos presenta, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, el capítulo 4, página 49, Elena de White dice que el juicio le incumbe a todos los hijos de Dios para vindicar su carácter. Notemos eso. Ya ella había dicho en una instancia que es Dios quien vindica el carácter, su carácter. Se estaba refiriendo al mismo sacrificio de la cruz. Lo que vindica el carácter de Dios es la cruz. Ahora bien, la vindicación de Dios, como decía ella, nunca ha sido una obra humana. Ella expone sin ningún ambague que la obra está a cargo de Cristo y que Él vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Pero entonces dice más adelante que en este aspecto nosotros vindicamos el carácter de Dios. Y ella dice, le incumbe a todo hijo de Dios vindicar su carácter, refiriéndose al de Dios. Y luego dice, sí, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 297, ella explica que nosotros podemos hacer esto mostrando el poder de la gracia sostenedora de Cristo en nosotros. Cuando vivimos como salvados, estamos vindicando el carácter de Dios. Y entonces decimos
que el Señor no pasó por alto los pecados en su paciencia, sino que los llevó sobre sí para luego darnos la oportunidad de una vida santa. En ese aspecto, tú y yo vindicamos el carácter de Cristo. La verdad que pensar en estos argumentos que estamos ofreciendo a ustedes sobre la vindicación del carácter de Dios ante el universo, y aunque usted, pastor, pues presentaba 2 puntos importantes: la salvación del hombre a través del juicio que se establece, y luego vindicar el carácter de Dios ante el universo. Es de suma importancia que podamos entender esto. Estamos hablando del universo, donde se puede deducir que existen cientos de mundos que no han caído en el pecado, y que el mismo Satanás en una ocasión, cuando se reveló en el cielo, lo acusaba a Dios, su gobierno, de arbitrario. El plan de la redención tiene que ver con esto, con vindicar el carácter de Dios ante el universo y, por supuesto, salvar al único mundo, la única mancha en todo el universo, que es el planeta Tierra, de la mancha del pecado. Cuando esto se dé por sentado ya, que el pecado desaparezca, finalmente quedará vindicado el carácter de Dios ante un universo que está a la expectativa. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se van a abrir conforme a lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, verso 10. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo, oiga bien esto, todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Qué gran compromiso, Pastor Cristian Veras. Sí. Qué gran compromiso, apreciado amigo, que has conocido de nuestro Señor Jesucristo. El estilo de vida que eliges para representar dignamente al Señor está, como bien nosotros acabamos de puntualizar, está representando dignamente a Dios para que su carácter sea vindicado ante los enemigos de Dios. Y es por ello que estamos haciendo el énfasis. Qué gran compromiso tiene el ser humano de vindicar el carácter de Dios también ante todo el universo. Y durante entonces ese juicio, pastor, los mundos no caídos verán que Dios hizo todo lo posible por salvar a cada humano. Es de esa forma como se vindica el carácter de Dios. El carácter de Dios también es vindicado en la cruz, que de hecho la cruz es un juicio cósmico universal. Ahí en la cruz se vindica el carácter de Dios porque se ve claramente lo que Satanás quería, el propósito que tenía, y los ángeles no caídos que quedaron con alguna duda en cuanto al carácter de Dios, en la cruz ven el verdadero propósito del enemigo, que es tiranía, es desprecio hacia Dios, hacia su ley. El juicio es parte entonces, en este contexto, de la solución divina de Dios al problema del pecado. ¿Es el pecado un problema, pastor? Bueno, no solamente un problema, es una situación catastrófica. Al principio, el pecado es un problema de quién. Cuando el ser humano peca, ¿de quién es un problema? Del mismo ser humano. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Ahora, Dios no quiso que el hombre muriera, sino que asumió la culpabilidad del hombre. Por ende, el pecado se convierte no en un problema del hombre, sino de Dios. Quien pone solución al problema del pecado no es el hombre, es Dios. Tampoco es Satanás, es Dios. Lo vemos graficado de una forma divina, maravillosa, en la cruz del Calvario, cuando Cristo carga sobre sí los pecados de la humanidad, está resolviendo este problema del pecado para toda la humanidad. Cuando el pecado sigue siendo un problema para mí, ya le pregunté, cuando el hombre peca, ¿el pecado se convierte en un problema? Usted respondió que sí. Y luego Dios asume ese problema. Ahora, ¿sigue siendo el pecado un problema para mí, pastor? Solo en el sentido de que yo no haga transferencia del mismo. Cuando yo no
cuando yo cargo con mis pecados y no lo transfiero a Cristo, a la cruz, el pecado entonces es un problema para mí. Y el que cubre sus pecados, el que lo encubre, el que lo carga, morirá. Hay dos términos en el Antiguo Testamento que están dados en el contexto del Levítico y el día de la expiación, que son Nashat Abon y Nashat Shabal. Ambos están hablando de que Cristo carga, de nosotros transferir y Cristo carga. Y está basado en la economía judía, donde el oferente ponía su mano sobre el cordero, simbólicamente transfiriendo sus pecados en un animal inocente, degollaba el cordero, el sacerdote llevaba la sangre al santuario, indicando que la sangre del inocente cordero de Dios cargó mis pecados. Es lo que nos presenta Isaías capítulo 53. Por eso, realmente, el pecado hoy no debe ser un problema para mí, ni tampoco para ti. Es un problema de Dios. Se convierte en un problema para nosotros cuando decidimos que Dios no lo cargue. Hoy, permítele a Dios cargar con tus pecados, cargar con tu culpabilidad. Hoy, permítele al cielo que tú puedas descansar de toda esa carga, como Él hace la invitación: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una apertura a la gracia de Dios. Algunos pensarán que eso es muy difícil y dirán, llevarlo ante la presencia de Dios. Señores, una vez más reiteramos, este asunto de juicio es para beneficiar al ser humano, y qué bueno que nosotros, dentro de la esfera en que estamos viviendo, podemos representar dignamente a Dios y su carácter, y eso lo hacemos ante el universo. Pensamos que estas lecciones que estamos desarrollando en la semana son de gran valor, y la de hoy, muy interesante, mucho interés para que podamos afianzar nuestra decisión de servirle a Dios de todo corazón, abandonar el pecado y dejar que el amor de Cristo opere en nuestra vida. Amén. Pastor, amén. Tenga la oración, por favor. Con gusto. Querido Padre, bendito seas por los siglos y la eternidad. Amén. Gracias por cargar nuestros pecados en la cruz. Oh Dios, estaríamos perdidos para siempre. De hecho, no existiríamos. Pero tú, en tu misericordia divina, nos permites poder estar libres de pecados, y permite que nuestros corazones estén inclinados tanto hacia ti, hacia el cielo, que siempre vayamos a ti en busca del perdón, para que siempre podamos estar libres de pecados. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.